Bueno, estamos probando el audio nuevamente. Buenas tardes. Estamos probando el audio. Buenas tardes. Estamos probando. Muy bien, creo que ya se escucha. Vamos entonces a dar inicio. Hace unos momentos estábamos intentando transmitir, pero teníamos problemas con el audio y no estábamos pudiendo transmitir. Así que vamos a empezar. Entonces, vamos a dirigirnos en palabras de oración. Agradecemos que nos permite nuestro Padre Celestial, pues estar terminando el martes pasado una serie de lecciones que estábamos teniendo, y el día de hoy pues vamos a iniciar con otra serie de estudios más. Esta serie de estudios pues estuvimos en oración, estuvimos pensando qué sería lo mejor que podríamos compartir para edificación de los oyentes. Así que pues en unos momentos más daremos inicio a este nuevo estudio. Pero por el momento vamos a dirigirnos en palabras de oración para poner en manos de Dios el estudio de esta tarde, y pues vamos a estar aquí al pendiente revisando lo que es el audio para que no haya interferencia, no haya falla. Así como nos encontramos, vamos a dirigirnos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre, vamos ante tu presencia para darte gracias, Padre, por estos momentos que nos vas a permitir, Padre, meditar en tu consejo. Seguimos, Padre, poniendo en tus manos nuestra vida, en nuestra familia, la congregación, Padre, sabiendo que tú eres el único Padre que puede obrar en nuestra vida y nos puede ayudar siempre a salir adelante, a madurar, a crecer y a aprender. En esta hora, Padre, te pedimos sobre todo tu dirección, esa dirección, Padre, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos hablar palabras tuyas que sean de edificación a los oyentes. Y sobre todo, Padre, te rogamos que lo hagamos en decencia y con orden, y que estos medios, Padre, de comunicación que estamos utilizando no tengan fallas, para que así podamos expresar estas palabras, Padre, de la mejor forma, y así puedan ser bien recibidas. Nuevamente, Padre, agradecemos todas tus bondades, toda tu misericordia, todo tu amor y las atenciones que siempre tienes para con tus hijos, Padre. Nuevamente te rogamos por nuestros hermanos que no solamente en estos momentos, sino todos los días, Padre, están compartiendo estudios, están compartiendo mensajes, ya sea a través de este medio de ministerio siguiendo sus pisadas, y a través de las congregaciones, a través de escuelas, a través de otros programas, Padre. Te pedimos que todo esto que estemos haciendo pueda ser de tu agrado, y sobre todo que lo hagamos, Padre, pensando en que la gloria y la honra es para ti. Gracias, Padre, por estos momentos, y todo lo pedimos y lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a entrar de lleno con nuestro tema. Nada más quería que pudieran estar viendo un poco este resumen de algo que voy a presentar ahorita, porque vamos a estar el día de hoy utilizando lo que es una hoja de Word para nuestro tema, donde ahí lo presentamos. Ya posteriormente en estas siguientes lecciones, pues lo voy a pasar a lo que es a PowerPoint para tener ahí la presentación y verla de una manera más clara. Recuerde que este espacio que estamos dedicando en estos momentos, pues es llamado A la Luz de la Biblia. Y esto es, hermano, porque todas las lecciones que estamos compartiendo, y creo que todo buen siervo de Dios, lo que se comparte es a través de lo que la palabra de Dios dice. No deben ser palabras de hombre, no deben ser opiniones humanas, pensamiento humano, porque en realidad eso no deja edificación. Todo lo que estemos hablando, hermanos, tiene que ser a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría recordar estos principios, hermanos, de interpretación que tenemos aquí, porque el día de hoy, hermanos, vamos también a utilizarlos, y vamos sobre todo, hermanos, a pensar en esto que estamos presentando, porque la lección, hermanos, que nos ocupará en esta tarde va a ser importante para nuestra vida cristiana. Los 5 principios que hemos estado utilizando desde que iniciamos estos estudios y que constantemente hemos estado mencionando son los siguientes.
decir que la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia, hermanos, siendo palabra de Dios, siendo inspirada por el Espíritu Santo, siempre nos llevará a la verdad, siempre nos llevará de una forma clara, de una forma correcta, de una forma entendible a la verdad de nuestro Dios, por lo tanto, a hacer su voluntad. Segundo principio, hermanos, que debemos de recordar es que la Biblia tiene pasajes claros y pasajes oscuros, de tal manera que los pasajes claros nos ayudan a entender, a comprender los pasajes oscuros. Siempre hay que recurrir, hermanos, a los pasajes esenciales, claves, claros, importantes, hermanos, que nos declaren una verdad que debemos de practicar en nuestra vida cristiana. Así que recordemos esto. Ciertamente, hermanos, hay pasajes en la Escritura que no comprendemos a la primera lectura, entonces tenemos que recurrir a esas porciones claras, ¿verdad? Tercer principio, la Biblia nos invita a sumar pasajes para encontrar conclusiones. Esto lo decimos de acuerdo al Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Debemos de recordar, hermanos, que la palabra de nuestro Dios debe ser sumada. Debemos de encontrar pasajes paralelos y así poder llegar a una buena conclusión. Otro principio más es que la Biblia nos invita a respetar el silencio de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de respetar, que no fueron declaradas, no fueron expuestas para nosotros, porque tenemos enseñanzas, hermanos, primordiales para nuestra vida espiritual. Y mire esto, hermano, si muchas veces las cosas que son muy claras, muy entendibles, que los apóstoles, que la iglesia del primer siglo llevaba a cabo, y a veces no podemos entender y llevar en nuestra vida diaria, ahora imaginemos aquellas cosas, hermanos, que no logramos entender. Así que respetemos el silencio de Dios. Y por último, dijimos que la Biblia no se escribió para satisfacer curiosidades. Y ahorita vamos a darnos cuenta el por qué estamos nuevamente mencionando estos puntos que son principios de interpretación. Así que, a la luz de la Biblia, hermanos, vamos a nuestro tema del día de hoy, que usted ya está viendo aquí cuál es el título de esas lecciones que vamos a empezar a aprender juntos, pero todavía no mencionaremos el título. Vamos a empezar con una breve introducción, una introducción importante para comprender el por qué vamos a hablar de este tema y la necesidad, sobre todo, de estas lecciones que estaremos aprendiendo, ¿ok? Le voy a pedir mucho, hermano, que si usted está conmigo, está siguiendo estos estudios, pueda tener su Biblia a un lado para seguir los pasajes. El día de hoy vamos a estar citando muchos pasajes de la Escritura y vamos a estar tomando notas. Así que nuevamente le recomiendo, tenga su Biblia a la mano y tenga dónde tomar nota. Mire, hay dos conceptos fundamentales que los cristianos siempre debemos mantener, que siempre debemos de tener bien claros en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son esos dos puntos fundamentales, importantes, esenciales? Número uno, la absoluta autoridad de la palabra de nuestro Dios, la Biblia. El cristiano siempre debe de tener en su mente que la única, absoluta, completa autoridad es la palabra de Dios para el cristiano y para la congregación. No hay otra autoridad más importante que lo que diga la Biblia. ¿Ok? Segundo punto, segundo concepto fundamental importante en la vida del cristiano es que debemos de tener una firme convicción que la palabra puede ser entendida. Y mencionamos hace unos momentos los principios de interpretación. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. El objetivo de la Biblia, hermanos, es llevarnos a la verdad. Dios no deja en su palabra, hermanos, algo difícil, algo imposible de cumplir. Todo lo contrario, hermanos. Recuerde 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Hermanos, sirve. Es útil para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos, y el fin es que lleguemos a esa perfección espiritual. Así que, hermanos, recuerde, dos conceptos fundamentales, dos principios importantes que el cristiano debe tener siempre presentes. La única y absoluta autoridad es la Biblia. Y número dos, debemos de tener una firme convicción de que la Biblia se puede entender. Por lo tanto, la voluntad de Dios la podemos comprender y llevarla a cabo.
Teniendo esto en mente y en nuestro corazón, es imposible que el pueblo de Dios se divida por cualquier punto de enseñanza bíblica. Mire esto bien importante. Si usted y yo tenemos en la mente que la Biblia es palabra de Dios, es la única autoridad que me guía como cristiano y congregación, y que la Biblia es clara y puede ser entendida y obedecida, entonces no hay por qué el pueblo de Dios se divida por algunos puntos de enseñanza. No debe de ser. Y si somos hermanos realistas, creo que muchas veces sucede o lo hemos escuchado o probablemente alguno de nosotros ya lo hemos vivido, que a través de diversas opiniones que aparentemente sacamos de la escritura, empieza a haber diferentes pensamientos, diferentes enseñanzas y llegamos, hermanos, a la división. Y esto no debe ser así. Por esto son bien importantes estos puntos y se los vuelvo a repetir. La única autoridad es la Biblia y comprendamos que se puede entender y también se puede obedecer. Porque cuando cualquier problema surge entre nosotros, cualquier diferencia surge entre nosotros, lo que usted y yo tenemos que hacer es lo siguiente, hacernos esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Cuando empecemos a tener diferencias entre cristianos y entre congregaciones, lo primero que tenemos que hacer y hacer inmediatamente es ir a la Escritura y preguntar, ¿qué dice la Biblia? Después de hacernos esta pregunta, debemos de continuar estudiando el punto en el que hay diferente opinión y encontrar un entendimiento, encontrar una conclusión. ¿Se acuerda de nuestro principio de interpretación? Tenemos que sumar pasajes para encontrar conclusiones. ¿Ve por qué ahora, el día de hoy, iniciamos nuevamente con los 5 puntos de interpretación? Porque siempre los vamos a estar utilizando, hermano. Recuerde, si hay diferencias entre nosotros, si hay diferentes opiniones en algo que no debería de haber porque la Biblia es clara y es la única autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, hacernos la pregunta, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Luego de hacer la pregunta, estudiar minuciosamente y detenidamente hasta llegar a un entendimiento con referencia a la enseñanza bíblica por la que se generaban diferentes opiniones o diferentes acuerdos, ¿verdad? Que no nos llevaban a la paz. Una vez que existe el entendimiento, podremos resaltar la unidad que se obtiene a través de la Escritura, ya que la Escritura nos une y no nos separa. Así que, hermanos, mire esto. Esto es importante también. Muchas veces yo he escuchado esta expresión, hay que trabajar para producir unidad entre la iglesia o hay que generar la unidad. ¿Y sabe qué? De acuerdo a lo que dice la Escritura, en este caso en Juan 17, hermanos, nosotros no generamos unidad. Nosotros debemos de mantener la unidad. La unidad ya la tenemos y hay que mantenerla, hay que cuidarla y hay que estudiar para mantener esa unidad entre miembros y congregaciones. Le repito, la unidad no se crea ni se genera, se mantiene, porque desde el momento en que nosotros como oyentes obedecemos al evangelio, nos bautizamos y pertenecemos a la iglesia del Señor, automáticamente somos uno con Cristo. Y al ser uno con la cabeza que es Cristo, debemos ser uno con la iglesia, con la congregación, con su cuerpo, con la familia de Dios. Así que la unidad se debe de mantener, esa unidad que adquirimos desde el momento en que obedecimos el evangelio. Entonces, cuando usted y yo tengamos diferencias, debemos de preguntar qué dice la Biblia, estudiar el tema y entonces llegar a una conclusión. Y así se resaltará esa unidad que la Escritura nos invita a tener. Mire este pasaje que le pongo aquí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. Dice de la siguiente manera, dice Pablo a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sin sentido. ¿Qué hay que hacer con ellas? Desecharlas. Cuestiones necias e insensatas,
que cuando empezamos, hermanos, con problemas por necedad, pensamientos, por ideas que no tienen sentido porque son de hombre y no de Dios, donde no hay base bíblica, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a empezar a engendrar, van a empezar a crecer contiendas, entonces, ahí están las características, junto en el verso 25, las características de un buen siervo de Dios, de alguien que se preocupa por mantener la unidad. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿sí? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que mire, a aquellos que estén discutiendo por cuestiones necias, cuestiones insensatas que están generando contiendas, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no ser contenciosos, sino ser preparados, aptos, listos para enseñar, sufridos y hacerlo con mansedumbre. ¿Para qué? Para corregir a aquellos que están generando contiendas dentro del cuerpo de Cristo o dentro del grupo de cristianos. ¿Sí, hermano? Y mire la palabra que le subrayamos ahí, dice con mansedumbre. Y esto me recuerda a un pasaje que yo tengo por aquí escrito, que es Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, con amor y con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, dice ahí que debemos de tener estas actitudes de mansedumbre, de no ser contenciosos, de estar listos para enseñar y de sufrir la palabra, para que aquellos que son necios a la verdad de Dios busquen conocer, se arrepientan y acepten la única verdad, la única autoridad, que es la Biblia. Dice ahí el verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿quién es el que está buscando generar todas las diferencias, todas las diferentes opiniones que hacemos doctrina, los pleitos, las contiendas dentro de la congregación? ¿Quién genera esto? Dice aquí, el lazo del diablo, ¿sí? Cuando nosotros damos lugar al diablo, damos lugar a nuestra carne, hermanos, lo único que va a suceder es que vamos a dejarnos llevar por nuestro pensamiento, por nuestras ideas, por nuestro carácter, y empezará ahí nuestra caída espiritual. Mire esto, cada apostasía en la historia de la iglesia ha comenzado con una corrupción de los líderes del pueblo de Dios. Y hay muchos ejemplos de esto desde antes que iniciara la iglesia. Podemos citar algunos de ellos. Se me viene a la mente, por ejemplo, Coré, siendo parte de la tribu de Leví, un líder dentro de los levitas, que hizo por su pensamiento humano, empezó a generar una división dentro del pueblo de Dios, tanto así que a causa de ello tuvieron una diferencia con Aarón y con Moisés y terminaron muertos miles de personas, hermanos, por esa rebelión de Coré. Primero toda su familia, toda la tribu, esa tribu, esa parte de la tribu que estaba generando un conflicto dentro del pueblo de Dios, y posteriormente aquella parte del pueblo que reclamaba por la muerte de Coré. Así que, hermano, todo comienza por aquellos líderes, todo comienza por aquellos líderes que se prestan a las falsas enseñanzas. Y podemos seguir citando más y más líderes que cayeron en el corazón del pueblo de Dios y por lo tanto no se alejarán de sus caminos. Y le pongo un pasaje que me gustaría que leyéramos, buscáramos en la escritura, segunda de Timoteo 3:15. Yo sé que es un pasaje que usted ya conoce,
pero me gustaría que usted viera que estamos leyendo tal cual la escritura y citando lo que dice ahí. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo a Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, las escrituras, te pueden hacer sabio. ¿Y sabio para qué? Sabio para la salvación, por la fe, por la obediencia que es en Cristo Jesús. Entonces, mire, Timoteo había sido instruido desde niño. Eso es lo que estamos diciendo aquí. La autoridad divina, la única que hay, debe ser primero instruida en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón y en la mente. Una vez que usted y yo nos preocupamos por aprender y por enseñar la verdad al pueblo de Dios, así no nos alejaremos de sus caminos, así como se le dice y se resalta en la vida de Timoteo. Y también en estos momentos recuerdo un pasaje allá en Proverbios 3, donde dice, hijo mío, no te apartes de mi ley y tu corazón guarde tus mandamientos, mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que fue enseñada desde la niñez. Así que nosotros tenemos, hermanos, que buscar siempre instruir al pueblo de Dios desde la juventud, desde el primer momento en que, si ya no se es joven, desde el primer momento en que la gente obedece al evangelio, continuar con esa instrucción necesaria, fundamental, para no alejarnos de los caminos de Dios. Mire, cada cristiano debe ser un estudiante de la palabra de Dios. El cristiano no puede darse el lujo, el privilegio de llegar a un momento en su vida espiritual de decir, yo ya no necesito estudiar de la palabra, yo ya no necesito aprender de la escritura, yo ya sé lo suficiente, ya no necesito más. No necesito más oración, no necesito más reunión, no necesito más conferencias, no necesito más lectura de la escritura. No, hermano, cada cristiano es un estudiante de la palabra de Dios. Cada cristiano debe ser cuidadoso de esa escritura y también debe ser alguien lleno de oración, como un Esdras, como un Nehemías, como un Pablo, como nuestro Señor Jesucristo mismo, que era un hombre de oración. Entonces le repito tres cosas bien importantes que el cristiano debe de hacer. Cada cristiano debe ser un estudiante de la palabra de Dios, debe ser cuidadoso de ese estudio bíblico de la palabra para obedecerla y debe ser un hombre de oración. Aquellos que reverencian la voluntad de Dios y respetan su palabra como cristianos, no se dejarán convencer por la sabiduría del hombre, por tradiciones, costumbres, sin importar qué tan antiguas sean, o por sentimientos, emociones o por popularidad de algunas personas. Le repito, aquellos que reverencian, aquellos que respetan, mire, la voluntad de Dios y no solamente su voluntad, sino la voluntad plasmada en su palabra, no se dejarán convencer, no se dejarán convencer por sabiduría de hombre, sabiduría humana. Ciertamente hay muchas personas que conocen mucho de la escritura, pero no nos dejemos impresionar por sabiduría de hombre. No nos dejemos llevar, hermanos, por tradiciones humanas, por tradiciones, por costumbres que hemos llevado por mucho tiempo. Hermano, la Biblia no es de tradición. Las acciones que tenemos hoy como cristianos no son de tradición o algo que simplemente hagamos como rutina. No, hermano, cada cosa que el cristiano y la congregación hace tiene que hacerse con amor y porque encuentra una base en la escritura, ¿ok? Entonces, no sigamos costumbres, no sigamos tradiciones, no sigamos sentimientos, emociones o popularidad. En lugar de ello, lo que tenemos que hacer es lo que dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿Y qué más? Ser diligentes en mostrarnos, según de Timoteo 2:15, aprobados delante de Dios. Ese debe ser nuestra preocupación como cristianos, hermanos. Buscar presentarnos aprobados delante de Dios, como unos siervos, como unos obreros, como cristianos que trabajan, que no tienen de qué avergonzarse, que no van a tener vergüenza cuando se presenten delante de nuestro Dios, porque no se preocuparon por estudiar, por orar, por cuidar, por obedecer su voluntad. Procuremos estar aprobados delante de Dios como obreros de que no tengamos de qué avergonzarnos. Sobre todo, mire esta última frase, se la subrayo,
que usemos bien la palabra de verdad. ¿Ok? La palabra de nuestro Dios, hoy para nosotros, la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, en este estudio y en todos los demás estudios que tengamos hoy con un servidor o con los demás hermanos. Hermanos, Dios nos ayude a lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dios nos ayude a examinarlo todo y retener lo bueno. Le resalto esta frase. Dios nos ayude a examinarlo todo y a retener lo bueno. Y le pongo el mismo pasaje, pero en versión palabra de Dios para todos. Pongamos todo a prueba y quedémonos con lo bueno. ¿Sí? Pongamos todo a prueba. Es decir, cada cosa que nosotros recibamos de enseñanza, escudriñémoslo y, hermanos, busquemos comprobar que sea conforme al plan de Dios. Así que, en base a esta introducción que ya hemos estado mencionando, en base a todo esto que ya hemos dicho, el tema en el que estaremos meditando, hermanos, será el buen andar en la vida cristiana. Necesitamos, hermanos, estar seguros que los pasos que estamos dando en nuestra vida cristiana de verdad son los que Dios quiere que demos. De verdad estar asegurándonos a cada momento que los pasos que estamos dando los estamos dando por el camino y por las reglas adecuadas que nos van a llevar delante de nuestro Dios. ¿Qué vamos a estar viendo específicamente de esta serie de temas que vamos a estar llevando a la luz de la Biblia? Bueno, vamos a estar aprendiendo lo que debemos saber para tener un buen andar en la vida cristiana. ¿Okay? Hay cosas que debemos aprender, hermanos, que nos van a llevar por el buen camino. ¿Okay? Y del primer punto del que vamos a hablar en esta segunda media hora que nos queda en este tiempo de a la luz de la Biblia, vamos a hablar de la misión de la iglesia. Para tener un buen andar en la vida cristiana, debemos conocer cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión de cada cristiano en esta vida que estamos llevando. No podemos simplemente, hermanos, andar en nuestra vida sin saber a dónde vamos, sin saber qué tenemos que hacer, sin saber qué tenemos que estudiar, sin saber qué vamos a enseñarle a otros. Así que esta primer parte de esta lección, hermanos, enfatiza a la iglesia como un arreglo divino con un propósito divino. Mire la frase que le pongo y se la voy a marcar, se la voy a resaltar, que esta lección o esta parte de la lección nos enseña y nos resalta que la iglesia es un arreglo divino con un propósito divino. Es decir, todo vino paso a paso por voluntad de Dios y todo tiene un propósito que Dios mismo nos está dando o nos dará. Este hecho, hermanos, debe disipar de toda mente el concepto común de que la iglesia fue planeada por sabiduría humana, que la iglesia fue traída a la existencia por la voluntad humana o que esté gobernada por la autoridad humana. Mire, hermano, a veces hemos escuchado o la gente piensa, la gente que no pertenece a la iglesia del Señor puede tener este concepto en su mente de nosotros, que somos la iglesia, que la iglesia fue planeada por el hombre, que existió por voluntad del hombre o fue instituida, fue inaugurada por el hombre, fue empezada por el hombre y que el mismo hombre gobierna en la iglesia. Pero no es así. Sí, hermanos, no es así. Así que, mire, me vuelvo a regresar un poco. El concepto que estamos poniendo aquí, que la iglesia es un arreglo divino o una planeación divina con propósito divino, debe disipar estas tres dudas en nosotros. No fue planeación humana la iglesia, no fue voluntad humana por la iglesia no vino por voluntad humana y la iglesia no es gobernada por voluntad o deseo humano, por autoridad humana, ¿ok? Y para ello me gustaría decirle dos pasajes que corroboran esto, que la iglesia no es algo humano. Daniel 2:34 y el verso 44. Si está tomando nota, Daniel capítulo 2, verso 34 y también el verso 44. Aquí es una coma.
¿ok? Daniel 2:34 y el verso 44. Y aquí yo tengo abierta mi aplicación de la escritura y vamos a leerla aquí, ¿ok? Daniel 2, verso 34. Y quisiera yo que hiciéramos esto, hermano, que usted me acompañara con los pasajes, que me acompañara paso a paso en lo que estamos hablando, para que así, hermano, podamos corroborar todo esto, porque son cosas importantes que considero yo importantes y que estuve meditando ahora que compartiremos con los hermanos. Y hermano, mire, este estudio se lo estoy haciendo poco a poco. Por eso no está en PowerPoint, porque apenas lo estoy terminando y quisiera compartir esto con nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros visitantes tal vez también, porque son cosas bien importantes que debemos de tener como una base. Así que le repito, la iglesia no es obra humana. Ahí está el pasaje, Daniel 2:34 y 44. Mire lo que dice Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y diría alguien, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, aquí en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua inmensa que tiene una cabeza de oro, que tiene parte de su pecho de plata, los brazos, hay parte de barro cocido, de hierro, etcétera, etcétera, diferentes partes de esta estatua, muslos de bronce, plata, hierro, barro cocido, pero esta estatua se va formando, que en la siguiente clase voy a ponerse una diapositiva para que lo podamos ver. Toda la parte de la estatua se va formando y la interpretación de este sueño es que eran 4 imperios. Esta imagen representaba 4 imperios, 4 materiales distintos: el oro, la plata, bronce, el hierro y el barro cocido. Todo eso, cada parte de esa estatua representaba un imperio, empezando por Babilonia, que estaba gobernando. Luego venía el imperio de los medos persas, que vendría después de Babilonia. Luego se menciona el imperio griego, que vendría después de los medos persas, y posteriormente un último imperio, que era el imperio de los romanos, que vendría a desmenuzar los demás imperios, o iba a ir dominando, en este caso a los griegos, y se quedaría el imperio romano. Pero también en esta visión se ve lo siguiente, en este sueño, que una piedra, decía, cayó del cielo, desmenuzó la estatua, hermano, una piedrecita pequeña, derrumbó toda esa estatua enorme de materiales valiosos, de materiales duros, de materiales fuertes, desmenuzó toda esa estatua. Y esa piedrecita, ¿sabe qué era, hermano? El reino de Dios, la iglesia. Y le resalto este verso 34 porque mire lo que dice: hasta que una piedrecita fue cortada, pero no con mano. Esta piedrecita no vino porque un humano la puso o un humano la arrojó, esta estatua. No, hermano, esta piedrecita venía de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? La iglesia que es el imperio, hermano, perdón, es el reino de Dios. Ese reino que permanecerá para siempre, de acuerdo al verso 44, que es el siguiente verso. Mire lo que sucede con esa piedrecita. Y en los días de estos reyes, en este caso el último imperio, que era el romano, de la estatua, ¿sí? En los días de estos reyes del imperio romano, el Dios del cielo levantará un reino. Esa piedrecita, que vendría a ser ese reino de Dios, el reino espiritual, la iglesia, mire claramente, el Dios del cielo lo levantará. No dice que un hombre lo levantará. No dice que un hombre tendrá la autoridad en ese reino espiritual celestial que es la iglesia. No, hermano. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado, pero él permanecerá para siempre. La iglesia. La iglesia
es y indica cómo iba a ser establecida la iglesia y se establece ahí en Hechos capítulo 2. Así que la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios. Y le voy a subrayar esta frase. Ahora, la manifestación de la sabiduría de Dios que desde la eternidad había sido un misterio es dado a conocer ahora por medio de la predicación del evangelio de Cristo y por la misma existencia de la iglesia como una parte del plan de Dios. Le repito, la manifestación de la sabiduría de Dios que desde la eternidad había sido un misterio, o sea, la sabiduría de Dios se manifestó a través de la predicación del evangelio y se manifiesta cada día y también por la misma existencia de la iglesia. El plan de Dios se ejecuta cuando usted y yo entendemos, obedecemos el evangelio, compartimos el evangelio y como iglesia nos estamos dando a conocer al mundo. Ahí se cumple el plan de Dios, ahí se cumple el propósito eterno de nuestro Dios. Efesios capítulo 3, verso 8 al 10. Efesios capítulo 3, verso 8 al verso 10. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se lo voy a poner aquí en la pantalla para que resaltemos algunas frases juntos. Efesios 3, 8 al 10. ¿Ok? Aquí está Efesios capítulo 3, verso 8 al verso 10. Aquí está. Mire, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, esta bendición, este regalo. ¿Cuál regalo dice Pablo que le fue dado? Anunciar entre los gentiles. ¿Qué anunciaba Pablo? El evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? De las inescrutables riquezas de Cristo, las grandes, hermosas y valiosas riquezas de Cristo. Eso es el evangelio, hermano. Y ese es el privilegio que ustedes y yo tenemos, anunciar al mundo el evangelio. Y así cumplimos el propósito de Dios, la misión que Dios tiene para nosotros. ¿Ve por qué necesitamos comprender que tenemos una misión? Porque si entendemos que tenemos una misión, vamos a poder entender nuestro andar en la vida cristiana. Por eso estamos viendo estos temas, hermanos, porque todavía hoy día muchos de nosotros desconocemos que la iglesia, el evangelio, Cristo, cuando vino al mundo y cumplió su plan de redención, son un plan que Dios ya tenía en su mente desde la eternidad. Y que en ese momento la iglesia no surgió simplemente porque a Pedro se le ocurrió predicar, o porque a Juan se le ocurrió hablar, o porque a los discípulos empezaron a hablar en lenguas. No fue por eso, hermano. La iglesia no surgió porque Pedro, Pablo, porque Juan, porque los discípulos quisieron iniciar la congregación. No fue así, hermano. La iglesia, usted y yo estamos aquí hoy porque Dios determinó que así fuera. Usted y yo estamos aquí hoy y somos salvos gracias a que Dios determinó que le estamos aquí ahora como aspirantes a la vida eterna porque Dios decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Entiende esto? ¿Entendemos esto? Bueno, entonces estaremos entendiendo nuestra misión en el mundo y por lo tanto estaremos caminando en buen andar, en buen camino y nos va a garantizar la entrada a la presencia de Dios. Continúa el verso 9. Y de declarar desde los siglos en Dios, desde la eternidad había un misterio. Dice, desde los siglos en Dios que creó
puede ver la sabiduría de Dios, el poder de Dios que había planeado todo desde el principio y cómo paso a paso se fue ejecutando en el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo y al establecimiento de la iglesia. Yo me sorprendo, hermano, siempre que leo esta porción de la Escritura, porque veo precisamente eso. Veo la grandeza de Dios, cómo todo todo fue pasando paso a paso y cómo, hermano, nada fue coincidencia. Como lo que le pasó a Abraham, como lo que le pasó a Adán, como lo que le pasó a Noé, como lo que le pasó a Moisés, como lo que le pasó al pueblo de Dios con los asirios, con los babilonios, con los medos persas, con los griegos, con los romanos. Todo tenía un propósito y es Cristo y su iglesia. Esa es la misión, hermano. Esa es la misión que debemos de entender y de cumplir. Mire el verso 11, hermano. Mire el verso 11. Todo esto, ¿cómo es? Conforme al propósito eterno. Subrayamos esta frase. Todo es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Ahí está. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todos si obedecemos, hermano. Ahí está. Entonces, ahí vemos la manifestación de la sabiduría de Dios, viendo el plan de redención, viendo el evangelio, predicando el evangelio, entendiendo el evangelio y sobre todo entendiendo que la iglesia vino, surgió, nació por el propósito de Dios. Tal era el propósito y el plan de Dios desde la eternidad, como dice Efesios 3:11, hermano, que todo se llevó a cabo. Dios es, pues, el arquitecto supremo de la iglesia. La iglesia es llevada, dirigida, fue establecida, fue planeada por nuestro Dios. Nada es por el hombre. Así que lo que se predica en la iglesia debe ser, mire, lo plasmado por Dios. La iglesia debe ser establecida por Dios. La iglesia debe ser edificada por Dios, nutrida por Dios, corregida por Dios, enseñada por Dios, disciplinada por Dios. Hermano, Él es el arquitecto supremo de la iglesia. Mateo 16:18, creo que este pasaje usted lo sabe y no habrá necesidad de buscarlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Quién edificará? Cristo. Es más, mire, no le vamos a buscar porque sé que lo conoce, pero vamos a buscarlo para subrayarle claramente quién está hablando ahí. Yo sé que usted lo sabe, pero mire, tenemos que entender y ver paso a paso todo esto para que lo podamos enseñar a otras personas. Mire, hermano, desde el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está hablando, Jesús está preguntando. Ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Sus seguidores, sus discípulos. Unos, Juan el Bautista. Señor, unos piensan que tú eres Juan el Bautista. Otros piensan que tú eres Elías. Otros dicen, Señor, que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y mire, hermano, Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Señor Jesucristo, Señor Jesús, Maestro, Rabí, tú eres el Cristo. La palabra Cristo, Mesías, ungido, escogido, enviado de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. ¿Sí? Entonces Jesús, mire, respondió Jesús. Jesús está hablando. Bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado este entendimiento y lo puedes ver. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál esta? ¿Cuál roca? Sobre esta, mire, sobre lo que acabas de decir. Esta es una roca, una base, un fundamento de la vida cristiana. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, creer que Él es Dios. Sobre esta roca edificaré. ¿Quién edificará?
Cristo edificaré. Cristo edificará. ¿Qué dice? Mi propiedad de Cristo, mi iglesia. Cristo es el que, nuestro Dios es el que tenía en la mente el plan, el que ejecutó el plan y el que edificó ese plan. ¿Cuál? La venida de Cristo, la redención, el establecimiento de la iglesia, el plan de salvación, el evangelio. Él, nuestro Dios, es el autor de todo esto, no el hombre. Por eso es que muchas veces, hermano, como la palabra siendo tan clara, las denominaciones no pueden entender, los grupos religiosos no pueden entender que cuando un hombre con pensamientos suyos, con ideas suyas, con enseñanzas suyas, con palabras suyas, transgiversando algo divino, mano, ¿cómo no puede entender que eso es incorrecto y que eso es falso y que no es la iglesia de Dios, la iglesia que él tenía en la mente, la que Cristo edificó y estableció y que él como cabeza dirige, hermano? ¿Cómo es que no lo pueden entender? La escritura es muy clara. La gente debe ser sincera para buscar a Dios. Y mire, hermano, sinceramente, si la persona se dedicara lo que dijimos anteriormente, lo que el cristiano tiene que hacer, mire, si cualquier persona se dedicara a hacer lo que pusimos antes como nuestra introducción, si se dedicara a escudriñar las escrituras y a querer ser aprobado delante de Dios y conocer la verdad, si las personas se dedicaran a esas dos cosas, a escudriñar la verdad y a querer ser aprobados por Dios, créamelo, hermano, se darían cuenta que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la que enseña y vive la sana doctrina, es la única iglesia que Cristo estableció. Pero lamentablemente, a veces las personas son tan bien engañadas. Dice la escritura que los falsos maestros usan las artimañas del error, unos trucos bien planeados para engatusar, engañar a la gente, hermano, que la gente lo cree. Así que el modelo es divino, el resultado de la sabiduría y planeación divina. ¿Sí? Todo viene de Dios. Le repito esta frase importante: el modelo es divino, el que planeó todo fue Dios, el que organizó todo fue Dios. Y el resultado de la sabiduría y planeación divina, ¿sabe cuál es? La iglesia, hermano. Tal como la fortaleza y hermosura de un gran edificio manifiesta la sabiduría del arquitecto, así como vemos unas estructuras muy hermosas que decimos, wow, ¿cómo fueron hechas? Torres, puentes, edificios, hermano, no sé, grandes obras de arquitectura, hermano, y la vemos y ¿cómo hicieron esto? Hermano, tal fortaleza y hermosura de un gran edificio manifiesta la sabiduría del arquitecto, una planeación que uno dice, ¿cómo planearon esto? ¿Cómo hicieron esto? Mire, si en una obra de arquitectónica podemos ver la sabiduría del arquitecto, vemos una hazaña de ingeniería y nos manifiesta su sabiduría. Mire, así la iglesia es evidencia. Mire, hermano, la iglesia es evidencia en su misma naturaleza y existencia de la sabiduría del Dios del cielo que la planeó. Cuando vemos a las congregaciones, hermanos, de otras partes que trabajan también, cuando vemos la misma congregación donde estamos, la iglesia de Cristo, en cualquier parte que se reúna, y vemos cómo enseña, cómo trabaja, cómo vive, cómo evangeliza, y vemos que es, mire, todo lo que Dios hizo, lo único que podemos pensar es en sorprendernos y decir, wow, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Aquí no hay nada más que voluntad divina, propósito divino y sobre todo autoridad de Dios. Eso es lo que debemos de ver, hermano, una grandeza de la manifestación de la sabiduría de Dios cuando vemos a la iglesia. El modelo representa no solo planeamiento divino, sino también voluntad divina, la cual no puede ser pasada por alto.
La planeación, el fundamento de la iglesia no nada más llegó hasta el momento de Hechos 2 y la iglesia inició por Cristo y hasta ahí llegó Cristo y luego que se arregle el hombre como quiera. No, hermano, no. Dios no solamente dio el modelo, Dios no solamente lo planeó, Dios no solamente lo ejecutó, sino que también hay normas y reglas que Cristo mismo dejó, que enseñó a los apóstoles, que los apóstoles pasaron a la iglesia del primer siglo y que hoy en día tenemos plasmado en la escritura. Así que creo que vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo ya se nos terminó. Pero la siguiente clase continuaremos con este punto que estamos viendo, que es la misión de la iglesia. Y no olvide, hermano, no solamente la iglesia es modelo de Dios, no solamente fue planeamiento de Dios, sino también hay normas y reglas que no debemos pasar por alto, sino que debemos seguir. Por eso yo considero, hermano, que es un estudio importante junto con todos los demás estudios que se comparten de la Biblia, porque, hermano, si entendemos esto, créame lo que vamos a tener un buen andar en la vida cristiana. Y es el propósito de nuestras lecciones, tener un buen andar en la vida cristiana. Así que vamos a quedarnos hasta este punto, hermano. Vamos a quedarnos hasta este punto. Yo ahorita voy a marcar dónde nos estamos quedando y la próxima clase estaremos viendo ejemplos de cómo Dios pidió ciertas normas y reglas y cómo el hombre cuando las obedece le fue bien. Pero también veremos ejemplos de cómo cuando el hombre no sigue las normas de Dios termina mal. Así que vamos a ver esos puntos y posteriormente terminaremos esta primer parte. Nuestro estudio sigue. Nuestro estudio es muy largo, el buen andar en la vida cristiana. Y este primer puntito es la misión de la iglesia, pero estaremos hablando muchas cosas más para tener un buen andar en la vida cristiana. Y todo esto lo estamos haciendo, hermano, a la luz de la Biblia. Y espero que usted lo esté notando y que usted le pueda compartir esto a las personas, su familia que nos rodea, que no conoce aún ese hermoso plan de Dios de redimir al hombre y que se lo enseñe así, hermano, verso por verso, parte por parte, con la Biblia en la mano. Aquí tenemos la escritura, hermano. Ponemos algunos pasajes en nuestro Word o nuestro PowerPoint para que sea más fácil concentrarnos, pero todo lo podemos hacer buscándolo en nuestra casa para que usted compruebe que todo es así. Entonces, vamos a despedirnos en palabras de oración y agradecemos a Dios que nos permite nuevamente iniciar otro estudio más en estos momentos y nos vemos el siguiente martes, primeramente Dios, 4:30 de la tarde, aquí en el horario del Pacífico, aquí en Tijuana es la hora que iniciamos el estudio, 4:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México, de Monterrey, son 2 horas más, son 6:30 de la tarde, ¿verdad? En horario de Sinaloa es 1 hora más, 5:30 de la tarde, pero en horario de Tijuana son 4:30 de la tarde y dedicamos alrededor de 1 hora a nuestro estudio. Así que le seguimos invitando a sintonizar Ministerio siguiendo sus pisadas y estar al pendiente de las diversas actividades a realizar. Vamos a despedirnos en palabras de oración, hermanos. Así como estamos, vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos ante tu presencia para darte gracias por todas tus bendiciones, todas tus bondades y sobre todo, Padre, por dejarnos utilizar estos medios. Y sobre todo, Padre, en estos momentos que estamos estudiando este tema, agradecemos, Padre, que nos permites pertenecer, Padre, a la iglesia de tu Hijo, que nos permitiste en algún momento, Padre, escuchar la verdad y obedecerla. Agradecemos, Padre, por ello y te pedimos, Padre, que a cada uno de tus hijos nos ayudes a abrir nuestros ojos y a entender que no solamente se debe de quedar hasta ahí en que yo escuché y yo obedecí, sino que también podemos, Padre, enseñar esas verdades que obedecimos a otros para que también otros conozcan esas verdades y ese círculo sea más grande, se expanda y que tu palabra sea dada a conocer a toda persona. Permite, Padre, que estas palabras que se hablaron puedan ser de edificación, hayan sido de edificación a los oyentes y podamos haberlas guardado en nuestra mente y corazón, que las podamos meditar, que las podamos seguir estudiando, que podamos seguir haciendo más estudios, Padre, y todo esto se lleve a bien a las personas que tienen esa hambre y sed de justicia. Padre, agradecemos esta oportunidad y te pedimos perdón si en algún momento te ofendimos, te fallamos en el día o en algo que dijimos y pensamos, Padre, y sobre todo que nos perdones y nos ayudes con un corazón entendido a hacer siempre tu voluntad, siempre a dirigir la congregación, Padre, con
normas y tulas y no conforme a nosotros queramos. Recordar que, Padre, tu Hijo estableció la iglesia y tu Hijo dirige la iglesia. Te rogamos, Padre, que nos permita siempre ver esto y busquemos siempre crecer y aprender más. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por todas tus bondades, por tu misericordia y paciencia y por la vida que nos das. Seguimos poniendo en tus manos, Padre, a nuestros enfermos, a nuestros hermanos, nuestra familia, amigos enfermos, Padre, para que tú les des pronta recuperación y siempre aceptando tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te oramos, te pedimos, te rogamos, suplicamos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena tarde y que sigamos adelante con estos estudios y puedan ser de edificación. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen día.